con la clase de hoy. Hoy día tenemos que conversar sobre un texto eh, más contemporáneo, en realidad, es del año 2011, publicado en inglés en la Universidad de Oxford, que discute la tensión que hay entre Kuhn y Popper. El autor es Rowbottom, un filósofo británico, y básicamente lo que va a hacer es una contraposición de ambas posturas filosóficas en relación al crecimiento del conocimiento científico, ¿no? Recuerden que si bien Popper y Kuhn tienen propósitos diferentes, por ejemplo, claramente el propósito, o al menos uno de los propósitos más importantes de Popper fue la demarcación científica, ¿no? ¿Qué cosa es ciencia, qué cosa no es ciencia? Y en el caso de Kuhn, el propósito fue más bien eh, cómo es que se desarrolla la ciencia, ¿no? Cómo es que la ciencia crece, ¿no? Y para eso se apeló a la historia de la ciencia, ¿no? Entonces, claro, mientras que Kuhn es un filósofo de la historia de la ciencia, Popper es un filósofo de la ciencia, ¿no? Popper quiere definir qué cosa es ciencia, y más bien Kuhn lo que parece sugerirnos es cómo es que se desarrolla la ciencia, ¿no? A pesar de eso, a pesar de que tengan propósitos distintos, eh, hay dos conclusiones diferentes sobre qué cosa es lo más importante en el desarrollo científico, ¿no? Por un lado, Popper obviamente va a poner énfasis en la crítica, y por otro lado, Kuhn va a poner énfasis en el dogma, ¿no? Entonces hay ahí efectivamente una tensión, por las razones ya discutidas incluso un poco la semana pasada, ¿no? Entre ambos filósofos. Básicamente lo que va a hacer Rowbottom entonces es como una especie eh, de reconstrucción de este debate que tuvieron Kuhn y Popper, porque ambos publicaron en un mismo libro artículos con tesis diferentes, ¿no? Entonces, él va a proponer una salida, ¿no? Y en realidad esa no es la parte más importante del texto, si tuviesen que preguntarme, o al menos la que más me interesó, ¿no? Porque ahí Rowbottom hace como una especie de teoría de modelos, etcétera, pero no creo que sea, digamos, algo novedoso, ¿no? Lo que sí me parece valioso es en todo caso cómo ordena el debate entre Kuhn y Popper y trata de articular qué es lo que en realidad quiere decir cada uno, ¿no? Ese sí es una virtud y un mérito del texto. Entonces vamos eh, a analizarlo y a compartir algunos pareceres, ¿no? Um, bueno, respecto a lo que dice Popper, ¿no? Yo voy a leer las citas que hace Rowbottom sobre cada uno de los filósofos, ¿no? Eh, y claro, acá dice, citando a Popper, ¿no? Un sistema tal como la mecánica clásica puede ser científico para cualquier grado que te guste, pero aquellos que lo sostienen dogmáticamente creen quizás que en su acción de defender tal sistema exitoso en contra del criticismo, tan pronto como no se compruebe su falsación, ¿no? Están adoptando la reversa de lo que la actitud crítica es, lo que en mi punto de vista es lo propio de un científico, ¿no? En ese mismo artículo Popper agrega, es la característica más importante del método científico, la que los científicos hacen para alcanzar la crítica y testear la teoría en cuestión, criticando y testando, y la crítica y el testeo van de la mano, ¿no? La teoría es criticada desde diferentes puntos de vista, justamente para, digamos, traer aquellos puntos más vulnerables, ¿no? Esa es la posición de Popper en relación a lo que dice eh, sobre la característica más importante de la ciencia, ¿no? Bueno, entonces, básicamente eso ustedes ya lo saben, ¿no? Popper estaba a favor de la actitud crítica más que la de la actitud dogmática, ¿no? Popper sigue agregando, lo que caracteriza a la aproximación científica es la actitud altamente crítica hacia nuestras teorías más que el criterio de refutabilidad formal, ¿no? Solo la luz de la actitud crítica y de la correspondiente crítica metodológica, ¿no?
o la aproximación crítica metodológica, se hace refutable las teorías do refutable theories retain their, claro, que retienen su refutabilidad, ¿no? Entonces, literalmente acá Popper está sosteniendo que la característica más importante es la actitud crítica, ¿no? Y no solamente la actitud crítica, sino una alta actitud crítica, ¿no? Dice, what characterizes the scientific approach is highly critical attitude. Entonces, le está agregando el adjetivo de highly, ¿no? O sea, la actitud altamente crítica, ¿no? Y dice más abajo, ¿no? Dice, creo que la ciencia es esencialmente crítica, pero siempre he creído y he, digamos, resaltado la necesidad de cierto dogmatismo. Entonces acá ya Popper comienza a ceder un poco, ¿no? No está negando que el dogmatismo no cumpla un rol en el desarrollo de la ciencia. Al contrario, lo está aceptando, ¿no? Dice, el científico dogmático tiene un rol importante que jugar, dice, ¿no? Si lo damos en la crítica muy fácilmente, nunca hallaremos dónde está el real poder de nuestras teorías, ¿no? ¿Dónde reside el real poder de nuestras teorías, ¿no? Entonces, por un lado admite que el dogmatismo cumple un rol, pero por otro lado dice que, que ese rol es complementario, es decir, la crítica esencialmente permite cuál es el poder real de nuestras teorías, ¿no? Y dice, el dogmatismo nos permite aproximarnos a una buena teoría en periodos, ¿no? Eh, por un medio de aproximaciones. Si nosotros aceptamos, digamos, esta derrota muy fácilmente, nos vamos a prevenir, ¿no?, de nosotros mismos de encontrar lo que realmente era correcto, ¿no? O lo que se acercaba realmente a lo correcto. Entonces, lo que está diciendo Popper básicamente es, ok, el dogmatismo que dice Kuhn cumple un rol, pero el falsacionismo, es decir, la actitud crítica, es lo que hace que las ciencias, digamos, descubran lo mejor de sí mismas, ¿no? Por lo tanto, la actividad científica es fundamentalmente crítica, ¿ya? Esa es la tesis de Popper. Y bueno, en contraposición a eso, Kuhn, ¿no?, dice algunas cosas un poco sarcásticas con respecto a lo que Popper ha mencionado, ¿no? Por ejemplo, cuando Kuhn tiene que hacer referencia a la actitud crítica, ¿no?, que parece estar resaltando Popper, literalmente lo que dice Kuhn es esto y me llama mucho la atención, de hecho lo voy a resaltar, ¿no? Esto de acá, ¿no? Dice, it's a poor carpenter who blames his tools, ¿no? Dice, es un pobre carpintero que culpa a sus herramientas, ¿no? Ahí se está burlando, pues, con, digamos, eh, de Popper, ¿no? Porque, claro, el científico que quiere refutar a su propia teoría, dice Kuhn, es comparable o es semejante a un pobre carpintero que le echa la culpa de su trabajo a sus herramientas, ¿no? Y claro, Kuhn no está de acuerdo, obviamente, en que la característica más importante de la ciencia sea la actitud crítica, más bien, él va a definir cuál es la característica más importante de la ciencia. Él dice, trial attempts to solve puzzles, o sea, los intentos, ¿no? Los experimentos para resolver problemas, sean por un jugador de ajedrez o por un científico, son intentos solo en sí mismos. No son acerca de las reglas del juego. Ellos son posibles tan pronto como el paradigma en sí mismo es dado por sentado, ¿no? Esta es una buena cita, de hecho la voy a resaltar también. Entonces, ¿qué está diciendo en el fondo? ¿Qué está diciendo en el fondo Kuhn? Bueno, Kuhn está comparando a la actividad científica como el juego de ajedrez. En el juego de ajedrez, cuando tú tienes que ganar, tú no cuestionas las reglas del juego, tú las usas justamente para derrotar a tu contrincante. Bueno, lo mismo pasa en la ciencia, dice Kuhn. Uno no cuestiona las reglas del juego, uno va a asumir el paradigma, ¿no? Lo va a dar por sentado y con esas reglas va a tratar de resolver problemas, ¿no? Un poco parecido a lo que habíamos visto en el video de la semana pasada de estos científicos peruanos que, claro,
dieron por sentado la teoría de la evolución, dieron por sentado la teoría de la gravedad, y más bien, gracias a eso, se hace una especie eh, de, de aplicación, ¿no? De aplicación de estas teorías para obtener, pues, una posible solución o alternativa a la cura contra el cáncer, ¿no? Pero no es que cuestionaron a las teorías, no es que cuestionaron a las hipótesis de las teorías, sino más bien utilizaron esas reglas y las aplicaron para buscar una cura contra el cáncer, ¿no? Entonces, claro, para Kuhn, la ciencia funciona así, la ciencia es un intento de resolver problemas, de resolución de problemas, basándose en un paradigma, digamos, dominante, ¿no? Y esa es la idea de Kuhn sobre la naturaleza de la ciencia, ¿no? Um, concentrando la atención, ¿no? En un rango pequeño de eh, de problemas esotéricos relativos, el paradigma fuerza a los científicos a investigar partes de la naturaleza en detalle y profundamente que de alguna u otra forma hubiesen sido inimaginables, ¿no? Esto también es importante. O sea, ¿cuál es el argumento de Kuhn de por qué la ciencia debería, o sea, por qué la característica más importante de la ciencia debería ser el dogmatismo? Bueno, lo que dice Kuhn es que el dogmatismo puede ser productivo. Me parece que lo que quiere sugerir es eso, ¿no? Y si bien es cierto, pueden haber, digamos, problemas, lo dice también un poco, digamos, menospreciando algunos problemas que pueden presentar los paradigmas, ¿no? Que para Popper sí eran importantes, porque uno tenía que ser crítico y tenía que estar constantemente falsando las teorías, ¿no? Pero Kuhn dice, bueno, poniendo a un lado este rango pequeño de problemas esotéricos, ¿no? Ay, obviamente Kuhn está siendo injusto, ¿no? Algunos no son tan esotéricos. Pero dice, el paradigma fuerza a los científicos a investigar alguna parte de la naturaleza en detalle y profundamente que de alguna u otra forma pueden ser inimaginables. Por ejemplo, a mí se me ocurre este pasaje de la historia de la ciencia que es bien bonito. Eh, digamos, hay un montón de hipótesis sobre cómo apareció el lenguaje, ¿no? Pero una de las más importantes es que el lenguaje, digamos, es posible gracias a una parte del cerebro que se llama el neocórtex. El neocórtex es esta área del cerebro que se encarga de la lectura de mentes, la que permite comunicarnos eficientemente con los demás, la que permite saber qué podría estar pensando el otro y adelantarme a los hechos del otro, ¿no? El neocórtex es el área del cerebro más grande del Homo sapiens y además es un área que se ha desarrollado muchísimo mejor que en cualquier otro animal, ¿no? No hay animales que tengan esta área y, por ejemplo, en el caso de los homínidos superiores como los chimpancés y los bonobos, aún sigue siendo bastante pequeña, ¿no? En el ser humano, eh, más bien el neocórtex es grande y eso hace que nuestro cerebro sea tan pesado, ¿no? Eh, Somos cabezones por naturaleza, por decirlo de alguna forma. Ahora, ¿qué es lo que hace que seamos así? ¿Por qué? ¿En qué momento adquirimos esta capacidad de extender nuestro cerebro de esa manera? Y yo creo, bueno, según lo que he leído, ¿no? Hay varias teorías, insisto, y yo solamente les voy a mencionar algunas. Eh, la teoría de la evolución sostiene que, y esto era un problema al inicio, ¿no? Porque hace millones de años, cuando nosotros estábamos desarrollando este cerebro, digamos, que ahora tenemos y del cual disponemos, que es un cerebro brillante, sirve para hacer un montón de cosas, ¿no? Em, pero cuando comenzamos a desarrollar ese cerebro, básicamente lo estábamos haciendo, em, porque, o sea, la pregunta que se hacían los evolucionistas era, ¿qué costo y beneficio se necesitaba para desarrollar ese cerebro? Pero los otros animales, por ejemplo, desarrollaban fuerza, algunos desarrollaban velocidad, algunos, por ejemplo, camuflajes, otros capacidad para resistir al clima, ¿no?
¿Y por qué el Homo sapiens desarrolló más bien el cerebro? O sea, desde un punto de vista adaptativo, en un momento de tanta adversidad, digamos, climática, de hambre, ¿no? No siempre disponemos de los alimentos que hoy disponemos, a pesar de que saben que hay pobreza ahora, es evidente que la comida abunda, ¿no? Cuando uno va a los supermercados, uno va a una tienda, hay demasiada comida, ¿no? Que el problema de distribución es otro, ¿no? El problema de la pobreza es otro, pero nunca antes en la historia de la vida humana habíamos tenido tanta comida como la tenemos ahora. Millones de años atrás, más bien vivíamos en condiciones adversas, no había comida, teníamos que cazar, recolectar, y a veces la gente moría simplemente porque no tenía suficientes recursos, ¿no? Entonces, se preguntan los naturalistas, ¿por qué los seres humanos desarrollaron el cerebro si no era tan beneficioso en ese momento? Probablemente lo más beneficioso hubiese sido desarrollar velocidad, algún tipo de camuflaje, destreza, ¿no? ¿Por qué el cerebro, que claro, ahora sabemos que es millones de veces útiles, pero en ese momento, honestamente, más bien era más costoso que beneficioso, ¿no? Porque ustedes saben que para que tengamos ese cerebro, teníamos que utilizar mucha energía. El cerebro demanda mucha energía. Creo que había leído alguna vez que demanda el 33% de la energía de todo el cuerpo. O sea, solamente ese órgano nos quita la tercera parte de la energía que utilizamos durante el día, ¿no? Por eso es que cuando uno, por ejemplo, está muy triste o muy preocupado o muy obsesionado con alguna idea, tiende a cansarse más rápido. No sé si les ha pasado, ¿no? Una persona deprimida, por ejemplo, es una persona agotada, ¿no? Es una persona que se agota, que se cansa, que de verdad se siente, digamos, cansado, ¿no? Cansada. ¿Por qué? Porque está constantemente pensando. Y entonces, claro, desde un punto de vista evolutivo, el cerebro, al contrario, no fue, en vez de adaptativo, uno podría pensar que es contraadaptativo, ¿no? Que es más bien muy costoso y poco beneficioso, ¿no? Eh, y aparte que, digamos, o sea, para que el cerebro haya aparecido tuvimos que alimentarnos de carne por muchos años. No estoy hablando de 100 años, estoy hablando de millones de años. Y eso también fue costoso, ¿no? No había carne, no es que necesariamente tengamos la velocidad de un leopardo o la fuerza de un león, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo que saliera eso? Bueno, la teoría de la evolución sostiene que básicamente el neocórtex apareció porque nosotros los seres humanos éramos débiles, pero en grupo éramos fuertes. Entonces, una de las, digamos, condiciones para que podamos haber sobrevivido es habernos comunicado eficientemente, ¿no? Eh, y esa comunicación es lo que hace posible que podamos haber sobrevivido eficientemente, ¿no? Como somos fuertes en grupo, la adquisición del lenguaje permitió que podamos sobrevivir mejor, porque al comunicarnos mejor, nos adaptábamos mejor. ¿Mm? Y eso permitió eh, que se consigan ese tipo de cosas, ¿no? De repente la organización en su momento hizo que seamos más fuertes en grupo, y por eso es que hasta ahora seguimos siendo animales políticos, como dijo Aristóteles, ¿no? Es decir, somos animales que funcionan en grupo, ¿no? Somos sus seres básicamente sociales, y eso es una ventaja evolutiva, adaptativa, ¿no? Y por eso es que desarrollamos un lenguaje tan sofisticado. Entonces, claro, todas estas cosas no las sabríamos si es que no hubiésemos dado por sentado la teoría de la evolución y hubiésemos estudiado esa parte de la naturaleza que es el origen del lenguaje, ¿no? Entonces, creo que con ese panorama vamos a entender mejor esa cita de Kuhn que acabo de resaltar, ¿no? Dice, by focusing attention upon a small range of relatively esoteric problems, el paradigma fuerza a los científicos a investigar alguna parte de la naturaleza en detalle y profundamente, ¿no? Tanto que de otra manera hubiese sido inimaginable. Claro, si no hubiésemos dispuesto de la teoría de la evolución, probablemente no hubiésemos tenido una respuesta sólida a cómo es que apareció el lenguaje, ¿no? Hubiese sido muy difícil, o en todo caso, muy difícil de imaginar, ¿no? Inimaginable, por eso dice Kuhn.
Entonces da la impresión de que Kuhn también está diciendo algo que es cierto, ¿no? La ciencia finalmente funciona cuando los científicos usan un paradigma y estudian una parte de la naturaleza en detalle, ¿no? Eh, como el caso del origen del lenguaje, ¿no? Bueno, eh, y ya está. Esa es la perspectiva de Kuhn. Bueno, ya saben entonces la perspectiva de Popper. Lo que va a hacer Rowbottom a continuación es, digamos, mostrar pues cuáles son las diferencias entre uno y otro, ¿no? ¿Dónde está la tensión supuestamente aquí? Pero antes de pasar a ese punto, hasta allí, ¿alguna duda, alguna preguntita? ¿Todo claro? Todo claro, profe. Ya. Bueno, supongo que si todo está claro, puedo seguir avanzando. Igual si tienen alguna duda, porfa, interrúmpame cuando quieran. A ver, igual voy a leer las citas de este filósofo, ¿no? Con respecto a Popper. Dice, la ciencia normal, en el sentido de Kuhn, existe. Este es Popper, ¿ah? Es la actividad es la actividad de los no revolucionarios, o más precisamente de los profesionales no críticos, ¿no? Entonces Popper acepta que la ciencia normal existe, ¿no? Es decir, que existe un tipo de dogmatismo, ¿no? Popper no niega ese hecho, ¿no? Pero dice que esto es más precisamente, o sea, estos profesionales son profesionales no críticos, son profesionales no revolucionarios, ¿no? Eh, de la ciencia, estudiantes que aceptan, ¿no?, la regla del dogma del día, ¿no? Que no desean, ¿cómo sería acá? Who does not wish to challenge it. Que no desean desafiarla, ¿no? Y que aceptan una teoría revolucionaria solo si casi todos los demás están listos para aceptarla, ¿no? Si se vuelve de moda por un tipo de efecto, en efecto halo, ¿no? Bandwagon effect, claro, un efecto halo. Obviamente, como dice el propio Rowbottom, ¿no? Popper está hablando de la ciencia normal en términos no necesariamente elogiosos, ¿no? Por eso dice Rowbottom al inicio, ¿no? Perhaps we should start by noting that Popper agreed with Kuhn that normal science exists. Unsurprisingly, however, he did not describe in a flattering terms, ¿no? No describe a la ciencia normal en términos o en palabras elogiosas, ¿no? Al contrario, cuando dice, ya, bueno, sí, el científico normal es un tipo dogmático, es un profesional no crítico, que parece que es medio miedoso, ¿no? Porque solamente se suma a la teoría revolucionaria cuando los demás lo hacen, ¿no? Y además cuando el paradigma se vuelve una moda, ¿no? Por eso dice, if it becomes fashionable by a kind of bandwagon effect, ¿no? Y claro, como se vuelve una moda y todos en masa comienzan a sumarse al nuevo paradigma, recién allí el profesional no crítico se adhiere, ¿no? Entonces Popper es bien duro con esta supuesta descripción que Kuhn hace de la ciencia, ¿no? Y bueno, parece que tiene las cosas claras. No está negando que la ciencia normal exista, no está negando que el dogma exista. Pero definitivamente no está diciendo que esa es la parte más importante de la ciencia, ¿no? Popper va a seguir insistiendo que la parte más importante de la ciencia es la crítica. Y en eso estamos de acuerdo, ¿no? Bueno. Kuhn, ¿qué dice acá más bien, no? Kuhn dice, a ver, dice, el señor Karl, refiriéndose a Karl Popper, ¿no? Ahí también está siendo un poco despectivo, pues, Kuhn, ¿no? Sir Karl, ¿no? Lo trata como un tercero, ¿no? El señor Karl y su grupo argumentan que los científicos deben tratar todo el tiempo
de ser críticos y digamos, un científico debe ser un proliferador, ¿no? Podría ser en vez de eso divulgador, ¿no? Un divulgador de de teorías alternativas, ¿no? Yo mismo, digamos, abogo por el deseo de una estrategia alternativa, dice Kuhn, ¿no? Incluso dando una teoría que permita que la ciencia normal, los científicos necesitan no, digamos, usar, ¿no? Los problemas que esta provee, ¿no? Ellos pueden, en vez de eso, comportarse como practicantes de protociencias. Ellos pueden, ¿no? Y parece que es una potencial debilidad, ¿no? De la cual pueden haber un largo número de casos, ¿no? Y puede esto erigir alternativas teóricas alrededor de ellas. Dice, mucho de mi presente critica la creencia que ellos deben tener, pero yo, digamos, estoy en desacuerdo, ¿no? En las estrategias de fondo. Bueno, básicamente Kuhn en Cristiano lo que está diciendo es que es cierto que la ciencia a veces puede mostrarse crítica y tratar de ofrecer alternativas posibles, ¿no? Probablemente Darwin, cuando vio que el paradigma clásico, tradicional, no explicaba los cambios y se le ocurrieron nuevas ideas, él hizo eso, ¿no? Pero dice que eso no es lo normal. Lo que más sucede es lo contrario, el dogma, ¿no? Los científicos tienden a usar el paradigma para resolver problemas, ¿no? Entonces, si se trata de describir cuál es la característica más importante de la ciencia, no es la crítica, al contrario, es el dogma, porque es lo que más sucede. Bueno, dice, porque la exploración del aislamiento, digamos, de severos problemas, ¿no? Ellos pueden ser confiados para la persecución de la ciencia normal que informará a los demás cuándo y dónde, ¿no? Dónde y cuándo ellos pueden volverse útilmente popperianos críticos, ¿no? Luego vuelve a citar a Popper y dice, el científico dogmático tiene un importante rol que jugar, ¿no? Pero si se lo damos muy fácilmente, nunca encontraremos cuál es el real poder, dónde reside, perdón, el real poder de nuestras teorías, ¿no? Dice, el tipo de dogmatismo que no quiere Kuhn, él cree que la dominación de una regla dogma sobre un considerable número de periodos, y él no cree que el método científico es normalmente aquel que tenga conjeturas y críticas, ¿no? Y Kuhn dice, es precisamente el abandono del discurso crítico lo que marca la transición a una ciencia, ¿no? Eh, la resistencia larga, y particularmente de aquellos que producen las carreras, se han comprometido con una tradición antigua. No es una violación a los estándares científicos, dice Kuhn, ¿no? Y bueno, entonces, en resumen, básicamente, ¿qué es lo que dice cada uno? Rowbottom lo define así. Popper dice, cada uno de los científicos debe tratar de tener una actitud crítica y seguir los procedimientos críticos. Básicamente eso es lo que sostiene Popper. Y Kuhn dice, cada uno de los científicos debe resolver eh, los problemas con los límites de la matriz disciplinaria, es decir, con los límites de los paradigmas, ¿no? Sobre la base, ¿no?, de los ejemplares, hasta que cada científico vea fallas particulares que indiquen anomalías serias, ¿no? Entonces, claro, mientras que para Popper lo más importante es que los científicos mantengan una actitud crítica, para Kuhn lo más importante es que los científicos mantengan una actitud dogmática, porque eso es lo que le permite resolver problemas, utilizando los paradigmas vigentes de su época. Y ya en determinado momento encontrar las anomalías, digamos, necesarias del problema. Pero obviamente acá hay dos posiciones encontradas, ¿no? Una es la de Kuhn y otra es la de Popper. ¿Cuál es la salida que va a proponer
row bottom, ¿no? Bueno, en realidad no es algo, digamos, él mismo lo dice en su texto, ¿no? No es algo nuevo, pero él va a ser como una especie de modelo de cómo funciona cada teoría, ¿no? Entonces, por ejemplo, la figura número 1 es el modelo de el científico popperiano simple, ¿no? ¿Cómo funciona ese científico popperiano simple? Bueno, tiene proposiciones fuera de las fuentes de la tradición, tiene corroboraciones con sus hipótesis, tiene su imaginación y todo eso confluye para que elabore críticas, ¿no? Bien simple ese modelo. ¿Cuál es el modelo más bien de la ciencia normal? ¿No? Bueno, de acuerdo con Kuhn, la idea no es ser crítico, sino resolver problemas. ¿Y cómo resuelves problemas? Bueno, lo resuelves de acuerdo a lo que la teoría científica paradigmática de ese momento establece y a los concretos resultados y teóricos de esa teoría, ¿no? Entonces, claro, la imaginación ahí también aparece, pero con un signo de interrogación, en la medida en que la imaginación contribuye a resolver problemas, no a criticar la teoría, sino a resolver problemas, ¿no? Entonces, así es como funciona la ciencia, ¿no? Eh, claro, y la ciencia normal, ¿no? Para Kuhn sería más o menos entonces así, ¿no? Tienes los ejemplares, tienes la resolución de problemas, tienes a la teoría, al paradigma, y tienes a los resultados concretos y teóricos, ¿no? Eh, y claro, el cuadro sofisticado de Popper sería la crítica, digamos, la aparición del dogma también, porque Popper asume el dogma, ¿no? Pero eso no es lo más importante es la crítica y de ahí sacar hipótesis corroboradas, ¿no? Y entonces esos 4 modelos son los que explican las posiciones filosóficas de Kuhn y de Popper respectivamente, ¿no? ¿Qué es lo que quiere hacer Roboto? Bueno, dice, voy a tratar de hallar un modelo que ponga en armonía estas posturas encontradas, ¿no? Que resuelva la tensión entre el modelo de Kuhn y el modelo de Popper, ¿no? Y bueno, él propone este modelo, que es, wow, bien complicado, pero a ver. Entonces, él va a conservar el modelo de Kuhn, ¿no? La ciencia resuelve problemas, por lo tanto aplica, digamos, experimentos, hay una colección de información importante, y esto contribuye a la actitud crítica, ¿no? Hay una defensiva y una ofensiva, y esto se evalúa para, digamos, sacar nuevos resultados, y eso a la vez permite resolver problemas, ¿no? Y la imaginación igual sigue tomando un papel importante, ¿no? Ya está. Y esa es la salida que hace eh, Popper de, de Kuhn, ¿no? Perdón, el row bottom de Kuhn. Y bueno, esa es la idea, ¿no? Para row bottom, esto es una visión híbrida de la ciencia a nivel grupal, ¿no? Um, y bueno. Luego lo que dice es que, claro, este modelo funciona a nivel de grupo, no a nivel de individuo, ¿no? Es decir, la resolución de la tensión no sucede a nivel individual, sino a nivel grupal, ¿no? A nivel individual es imposible resolver la tensión entre Kuhn y Popper, pero a nivel grupal sí, porque obviamente a nivel individual siempre va a haber una contradicción entre si está siendo crítico o está siendo dogmático. Pero a nivel grupal no va a haber esa contradicción, porque algunas veces las comunidades pueden ser críticas y algunas veces las comunidades pueden ser dogmáticas. O dentro de un mismo grupo, algunos pueden ser dogmáticos y otros críticos. Entonces, cuando lo ves desde grupos, la paradoja desaparece, ¿no? La contradicción entre Popper y Kuhn desaparece. Las contradicciones aparecen cuando lo ves desde un individuo. Efectivamente, un individuo parece que no puede ser dogmático y crítico al mismo tiempo, ¿no? Pero los grupos sí pueden ser dogmáticos y críticos al mismo tiempo, porque hay unos que pueden ser dogmáticos, otros que pueden ser críticos, y eso cambia el panorama, ¿no? Bueno, y eso es básicamente lo que dice el texto, ¿no? Yo no creo que haya en realidad muchas cosas que agregar. Me parece bien claro. Y en todo caso, creo que el mérito, como les estaba diciendo al inicio de este paper,
más que proponer una idea filosófica nueva, más que proponer una idea filosófica nueva, es reconstruir el debate entre Kuhn y Popper, ¿no? Y de esa forma ver más claro qué exactamente es lo que se está discutiendo, ¿no? Bueno, no sé si tienen alguna duda, alguna preguntita, algún comentario que quieran compartir. Sin darme cuenta, he hecho una exposición creo bien rápida de todo el texto. Sí, por favor, Brigitte, cuéntame. Profesor, en una parte mencionó que algunos paradigmas se vuelven como que famosos, de moda. ¿Cuál sería un ejemplo actual de esos paradigmas? Ah, buena. A ver, ¿qué paradigma de moda? Ujú, ujú. Mm. Por ejemplo, o sea, en ciencia, hay un montón de cosas, pero una de las cosas que a mí me interesan es la psiquiatría, ¿no? Y la psicología. Eh, y ustedes saben que los psiquiatras manejan un libro donde se clasifican las enfermedades, no se llaman enfermedades, ya, perdón, se llaman trastornos mentales, ¿no? Eh, y claro, ese libro estipula qué cosa es parte de lo sano mentalmente y qué cosa es parte de lo insano mentalmente, ¿no? Entonces, es bien interesante ese libro porque, por ejemplo, la homosexualidad en ese libro, ahorita ya están en el libro, el DCM número 5, pero ha tenido versiones anteriores, ¿no? Ha habido el DCM número 1, número 2, número 3, número 4, ¿no? Entonces, en uno de los primeros, aunque no lo crean, los psiquiatras, este libro está hecho por los gringos y la comunidad internacional, ¿no? No sé si hay algún peruano o latinoamericano contribuyendo, pero digamos es como el libro estándar, ¿no? Entonces, vamos a admitir que tiene una influencia mundial, ¿ya? Para simplificar lo que te quiero decir. Entonces, este libro que es como el manual que todos los psiquiatras usan en el mundo, en algún momento estipuló que la homosexualidad era un trastorno mental, ¿no? Y obviamente se trataba después de curar la homosexualidad, ¿no? Y hubo un montón de psiquiatras, hubo un montón de psicólogos que tuvieron esta forma de abordar la homosexualidad, ¿no? Como si se tratara de un trastorno. Actualmente ya no es un trastorno. La DCM lo ha descalificado como un trastorno y más bien ha puesto este caso como un tipo de salida para ser críticos con respecto a cómo estamos construyendo los géneros, el sexo, etcétera, ¿no? Y bueno, hay bastante responsabilidad ahora con todo lo que tiene que ver con la comunidad LGTBIQ, ¿no? Entonces, la homosexualidad, un tiempo, estaba de moda que sea un trastorno mental, ¿no? Y la gente de verdad comenzó a utilizarlo. Eso para mí es un caso, Brigitte, ¿no? ¿Cómo es posible que los científicos, por moda, bueno, yo sé que esa palabra suena muy, muy inapropiada cuando se habla de ciencia, ¿no? Pero me parece que describe justamente lo que hace Kuhn, ¿no? Para Kuhn se trata también de una atmósfera de credibilidad, ¿no? Y claro, esa atmósfera de credibilidad la gozaba este libro de la DCM para clasificar a la homosexualidad como trastorno mental. Y poco a poco los científicos de la salud mental, se fueron adhiriendo a eso, ¿no? Y luego lo fueron dejando porque ya dejó de estar de moda, ¿no? Ahora, hay otro trastorno que ahora se considera un trastorno mental, pero que a mí también me llama mucho la atención. Se llama este, el no las personas transexuales, sino se llama el eh, transmexicanismo. Ese es el nombre, transmexicanism. Y uno se podría preguntar, ¿no? Uh, ¿Por qué? ¿No? ¿En qué consiste el transmexicanismo y por qué la palabra mexicana? Bueno, resulta, no sé si ustedes saben, pero hay personas en el mundo que quieren cambiar su aspecto físico.
y entonces se operan, digamos, superficialmente el rostro, ¿no? De repente algunas mujeres se ponen más senos, más glúteos, de repente algunos hombres hacen lo mismo con sus genitales, ¿no? Aunque no sé si eso sea posible, pero hay pues toda una moda del cambio de cuerpo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando tú decides cambiar, no esos aspectos entre comillas superficiales, porque tampoco estamos seguros de eso, pero sí aspectos fundamentales de tu cuerpo? Por ejemplo, no estás de acuerdo con tu color de piel y te operas, por ejemplo, para dejar de ser negro o cobrizo o trigueño, te operas para ser blanco, ¿no? Y comienzas a operarte todas las partes de tu cuerpo de manera agresiva, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, se transforman por completo, ¿no? No estoy hablando de transexuales, insisto, no estoy hablando de hombres que quieren convertirse en mujeres o de mujeres que quieren convertirse en hombres. Estoy hablando de personas que pueden llegar incluso a mutilar su cuerpo, ¿no? Eh, pueden llegar incluso a mutilar sus genitales, pueden llegar incluso a mutilar su rostro, ¿no? Entonces, ya eso, para esta versión de los libros de psiquiatría, es un trastorno. ¿Por qué es un trastorno? Porque implica el cambio completo de tu apariencia física, ¿no? O sea, la mutilación de miembros de tu cuerpo ya es un síntoma de transmexicanismo, ¿no? ¿Y por qué se le dice transmexicanismo? Porque efectivamente en México habían un grupo de latinoamericanos que literalmente no se sentían contentos con ser latinoamericanos y querían volverse gringos. Y hicieron todas las operaciones posibles para volverse gringos, ¿no? Entonces se transformaron a gringos. Se cambiaron el color de piel, se operaron para ser más altos, se quitaron los pómulos, digamos, que normalmente tiene la gente digamos, con fenotipo andino, como los mexicanos y los peruanos en su mayoría. Se trataron de reducir los labios, los ojos se los hicieron un poco más grandes, el cabello se lo pintaban, y así, ¿no? Una serie de cambios que ya denotaban un desorden mental, definitivamente. Ah, entonces, es bien interesante esto, porque hoy por hoy la moda sobre los trastornos mentales la tiene ese libro, el DSM. Pero cuando uno ve el libro, se da cuenta que el criterio para clasificar las enfermedades mentales es un criterio todavía bastante freudiano, ¿no? Aunque cada vez incluye más elementos de la teoría cognitivo-conductual, etcétera, ¿no? Pero todavía tiene una influencia importante del psicoanálisis. Eh, entonces, la pregunta es, ¿por qué ellos, ¿no? O bajo qué criterio ellos tienen que decidir qué cosa es ser un enfermo mental y qué cosa no? Porque eso tiene un impacto en la comunidad de los científicos de la salud mental. La gente de verdad se adhiere a lo que diga el DSM, ¿no? Y literalmente significa eso, que se adhiere a la moda, ¿no? Cada nueva versión del DSM es tomada como un libro sagrado para los científicos de la salud mental, ¿no? Pero la pregunta es, ¿bajo qué criterio lo clasifican? Porque cuando yo les hablo del transmexicanismo, uno tendería a pensar, claro, pero ¿cuál es la diferencia entre, por ejemplo, cambiarse de piel, ¿no? Y operarse un poco la nariz? O sea, ¿acaso cuando te operas la nariz ya no estás alterando tu cuerpo? ¿Acaso cuando te pones más tetas ya no estás operando tu cuerpo? ¿Acaso cuando te pones más trasero ya no estás alterando tu cuerpo? O sea, si eso es, si eso no es un síntoma de un trastorno mental, si por ejemplo esas chicas de la farándula peruana no tienen trastornos mentales porque se paran operando la cara y el cuerpo, ¿por qué una persona que simplemente ve su mano y dice, sabes que no la quiero tener, opéramela, quítamela, sí está trastornada? O sea, por qué uno no y el otro sí? Entonces yo creo que el DCM tiene la obligación de justificar, de hecho lo hacen, ¿no? Lo hacen, pero esas justificaciones no siempre son satisfactorias, ¿no? Porque básicamente uno de los criterios del DCM es la estadística, ¿no? ¿Qué cosa es lo normal? Y claro, es normal que las personas se operen la nariz, de pronto los labios, de pronto un poco la cara para volverla más fina,
Eso es normal, pero ¿eso es sano, mentalmente hablando? Y la otra pregunta es, o sea que lo anormal es enfermo. Bueno, eh, y claro, lo anormal puede variar, ¿no? Lo anormal, es decir, con el tiempo probablemente haya más gente que se quiera cambiar la piel, ¿no? Si la ciencia lo permite, probablemente la gente tenga más facilidad para cambiarse cualquier parte del cuerpo que desee, ¿no? Entonces, ¿por qué? O sea, es un trastorno mental cuando la mayoría no lo hace y yo soy parte de una minoría que lo hace. Y ahí comienzan los debates, ¿no? ¿Qué cosa hace que seas loco o loca, ¿no? por decirlo ya más simplificadamente en este punto, ¿no? No sé si te respondí, Brigitte, sobre esto de la moda. Sí, profesor, muchas gracias. Sí. Bueno, no sé si hay alguna otra duda. Sí, gente, todo claro. Profesor, tengo una pregunta más. Sí, por favor, Brigitte. Sí, entonces Kuhn no rechaza del todo la crítica, ¿no? Porque dice que en la ciencia sí puede haber crítica, pero lo que está más presente es el dogma. Sí, sí, definitivamente ambos no rechazan por completo la presencia de los opuestos, ¿no? En el caso de Popper, él admite que la ciencia normal existe, admite que existe un tipo de dogmatismo. En el caso de Kuhn, admite que existe la crítica, sobre todo en la fase revolucionaria de la ciencia, ¿no? Cuando se salta de un paradigma a otro. Ahí los dos están de acuerdo. La discrepancia solo viene cuando tienen que decir qué es lo que es más importante a la hora de debatir sobre el conocimiento científico y sobre su crecimiento, sobre todo, ¿no? ¿Cómo es que la ciencia crece? ¿Cómo se hace ciencia? Bueno, ahí Popper eh, dice que la ciencia se hace pues, más criticando, y Kuhn dice que la ciencia se hace más resolviendo problemas y asumiendo paradigmas para resolverlos, ¿no? Ahí está la discrepancia fundamental. Pero en lo demás, ellos admiten que existe, en el caso de Kuhn, como dice Brigitte, admite que existe la crítica, no la niega, ¿no? Solo dice que no es la parte más esencial. Sí. Gracias, profesor. Ya, Blanca, no te preocupes, voy a subir los videos. Sí, lo voy a subir porque ya su parcial creo que es la siguiente semana. No te preocupes, voy a subirlo todos. Bueno, gente, entonces si no hay ninguna duda, supongo que hoy día podemos acabar temprano la clase. Este, estudien por favor para el examen parcial, que es la semana siguiente. Los exámenes de Richard no suelen ser difíciles, honestamente. Así que vayan tranquilos, lean sus textos tranquilos, tómenlo más como diversión. Y yo sé que de repente suena medio raro eso, de que Cristian, como un curso de epistemología me puede divertir. Diviértete, la universidad no tiene que ser pesada, la universidad debe ser divertida. Lee tus textos bacán y anda tranquilo a dar el examen, que eh, Richard no suele ser, digamos, un genocida académico. Ya, eso sería todo. Nos vemos la semana subsiguiente. Cuídense mucho. Estamos conversando. Chau, chau. Gracias, profesor. Hasta luego. Chao, Brigitte, cuídate. Gracias, profesor. Gracias. Suerte. Profesor. Muchas gracias, profesor. Gracias.